momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria. El domingo el pastor sacó un verso que ya yo había puesto en el estudio, y cuando yo lo vi yo dije, mi madre, tengo que escribir de nuevo. Porque el tema que el pastor estaba hablando el domingo es el tema que yo voy a hablar hoy. Evidentemente desde otra historia. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo es que si Dios envía dos mensajes sobre el mismo tema, es porque es importante que le prestemos atención. Amén. Vámonos a Marcos 5. En el verso 21 dice lo siguiente: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Voy a hacer una pausa ahí. Jesucristo viene de la película del Gadareno, de la película de la tormenta. O sea, Jesucristo no tenía una vida aburrida en las manos de Dios. Tenía 3 años para tener el ministerio más grande que se ha tenido aquí en la tierra. Tenía 3 años para libertar al mundo del pecado, de la muerte, de la esclavitud, del enemigo, y para establecer las fundaciones de su iglesia en 3 años. Así que yo no sé si ustedes recuerdan que cuando él se montó en la barca con sus discípulos, cayó una gran tormenta. Y los discípulos tenían miedo y él estaba dormido y lo despertaron. Y cuando él lo despiertan, él calma los vientos y calma la tormenta, y llegan al otro lado, y en el otro lado estaba el gadareno endemoniado. Y él lo liberta, y están los puercos, y está todo ese... Apenas eso sucede, estamos montados en la barca de vuelta. O sea, sí, es una película de acción. El libro de Marcos es una película de acción. Entonces, dice que cuando Jesús llegó al otro lado, ya había una multitud esperándolo. ¿Se imagina eso? Era un rockstar en esa época. O sea, la gente que se quedó cuando él se fue todavía estaba ahí. En medio de todos ellos llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que por cierto, cuando dice jefes de la sinagoga es como si fuera un pastor. Era un líder, era alguien que ministraba la palabra en la sinagoga. O sea, era una de las personas de autoridad, era una de las personas establecidas por Dios para guiar al pueblo a su presencia, a su verdad, para abrirle las escrituras al pueblo, para enseñarles. Sin embargo, que debería ser un representante de la autoridad del cielo en la tierra, cuando ve a Jesús, se arroja a sus pies. Al mismo Jesús que están criticando. Porque qué interesante que yo voy a criticar a Jesús hasta que llega el cáncer a la iglesia, a la casa. Qué interesante que yo voy a criticar a la iglesia, pero cuando la cosa se pone dura, yo voy a ir a buscar ayuda a alguien que esté en la iglesia. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Mucha gente dice que mis amigos me han abandonado. Mis amigos dejaron de hablarme. ¿Qué hago? No me hacen caso, pastor, ¿qué hago? Yo les digo, mire, usted siga amándolos, siga firme en el evangelio de Jesucristo, que tarde o temprano algo va a suceder. Ellos van a venir donde usted. Porque cuando la cosa se pone dura, dicen por ahí que cuando el avión se cae, todo el mundo es cristiano. Y después llega la gente. ¿Y tú qué haces aquí? Tú no te... Sí, pero es que yo sé que tú... Mira, hay tanta gente que sabe que usted, y no se lo dice, pero sabe. Créame. Así que Jairo llegó donde Jesús y le comenzó a suplicar con insistencia: mi hija se está muriendo. O sea que si tú llegas donde Jesús es porque tú sabes que Jesús puede resucitar muertos o sanar enfermos también. Ven y pon tus manos sobre ella
para que sea salva y vivirá. Así dice mi versión. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y aquí es donde viene la historia. O sea, usted imagínese ese contexto. Eso es como literalmente, cuando llega una estrella de la farándula a un lugar que la gente la aprieta y la foto y el selfie, no sé qué. Jesús estaba así en esa época. Hace 2000 años Jesús era viral. En medio de toda esta película, él dice, vamos para donde tu hija Jairo, no hay ningún problema, vamos para allá, yo voy a orar por ella. Dice, pero en medio de todo esto, una mujer, que es de la que vamos a hablar en esta noche, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había funcionado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Es una película. Y uno puede ver esta porción del texto bastante ligero, pero yo quiero que entendamos la gravedad del asunto. Esta era una mujer que hacía 12 años que padecía de flujo de sangre. Esto no era una tontería. Ahora les voy a leer lo que la ley de Moisés decía acerca del flujo de sangre. Pero rápidamente yo le puedo decir que sangrar por 12 años tiene que debilitar tu cuerpo. ¿Cierto? A ustedes que les da 7 días, si no me equivoco, y disculpen si me equivoco, más o menos 7 días, y en esos 7 días las cosas se ponen buenas. Ahora imagínate 12 años ininterrumpidos. Por cierto, no habían toallas sanitarias. Ajá. Esta mujer estaba socialmente, físicamente, apartada. ¿Por qué digo apartada? Mira lo que dice Levítico, capítulo 15, verso 19. Dice, cuando la mujer tiene flujo de sangre, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la toca será inmundo. O sea, cualquiera que toque a ella será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acuesta mientras está separada en estos 7 días será inmundo también. Todo aquello sobre lo que se sienta será inmundo. Y cualquiera que toque su cama tiene que lavar sus vestidos y después lavarse con agua. Será inmundo también hasta la noche. Cualquiera que toque cualquier mueble. Y así sucesivamente. O sea, básicamente, ella, todo lo que ella toque y todo el que toque lo que ella toque. Así era. Y esto, por cierto, esto lo estableció el Señor. Hay que entender las medidas higiénicas de esa época. O sea, una mujer que tenía flujo de sangre tenía que ser apartada del pueblo. No podía estar con sus hijos, no podía estar con su marido, no podía trabajar, no podía tener contacto con nadie. Así que esta mujer ahí donde usted la ve, tenía 12 años sin ver a su familia. En el caso más extremo, el COVID eran 2 semanas, ¿eh? Y uno quería enloquecer. Si es que no va a un parque ya. Imagínate, 12 años. Y por cierto, no podías trabajar. Lo positivo ahí es que el pueblo judío tiene un enfoque de darle a los pobres bien grande, que le daban a los pobres y a los enfermos y a los leprosos. Hey, si tú lees lo que pasaba cuando te da lepra, no es muy distinto a lo que están diciendo ahí, ¿eh? Así que esta mujer estaba por 12 años socialmente, físicamente, emocionalmente destruida. No era una tontería lo que ella estaba viviendo. Ahora, a mí me llama la atención algo que dice ahí, porque ella no vio a Jesús. Ella no habló con Jesús. Ella dice que escuchó hablar de Jesús. Y antes de eso dice que toda su plata se la había gastado en doctores.
y en vez de irle bien, le había ido peor. ¿Ah? Algunos de nosotros hemos llegado hasta el límite de nuestros recursos en este momento. Algunos de nosotros hemos llegado hasta el límite de nuestras fuerzas en este momento. ¿Cuántos de nosotros, cuando el enemigo nos siembra una mentira que nos inyecta miedo, nosotros tratamos de resolver con doctores aquí en la tierra? ¿Ah? Si siento soledad, llamo al doctor redes sociales. ¿Ah? Si no puedo dormir, llamo a las pastillas. Si no tengo paz, ¿a qué doctor llamas tú? Cuando la circunstancia se pone complicada, cuando las probabilidades y los diagnósticos parece que exceden a la capacidad del hombre. Porque esta mujer dice que había llamado a todos, se había gastado todo. O sea que cuando tú lees todo y todo y todo, dice que, ¿qué es lo que tú lees ahí? Que no tenía esperanza. ¿Cierto? Y en vez de irle mejor, ¿alguno de ustedes ha intentado de todo y al final de intentar todo, en vez de irle mejor, le va peor? ¿Ah? Algunos de ustedes le han dicho que lo van a votar y de repente quieren buscar trabajo donde Dios no le ha dicho, o de repente quieren montar un negocio que Dios no le ha dicho. Porque eso te da, nada más métete a buscar trabajo, te mete una semilla de que ya estás avanzando en algo. Y esa tristeza o esa ansiedad que te provoca sentir que te van a votar, ya tú la comienzas a calmar en Concerta. Y no está pasando nada. Y ojo, no significa que uno no puede ir a Concerta a buscar trabajo. Ah, no, porque hay gente que después tú escuchas y te dice que es que Dios no me ha dicho a mí que trabaje. Mira, Dios te lo dijo en Génesis. El evangelio funciona de la siguiente manera. O tú estás a tiempo completo en el evangelio y ahí la palabra dice que los que están a tiempo completo en el evangelio deben vivir del evangelio y Dios encuentra la manera de darte una provisión, o tú tienes que buscar trabajo. Dios no te tiene que decir algo que ya dijo en el Génesis cuando le dijo a Adán que tú vas a comer y a vivir con el sudor de tu lomo. Así que eso es algo que vamos a quitar el camino rapidito, ¿no? Por si acaso. Es que Dios a mí no me ha dicho. No, es que Dios me dijo que me fuera a ese trabajo, pero no me ha dicho que busque otro. Ok, entonces me imagino que vas a ir al evangelio a tiempo completo. Es que no hay. No hay intermedio. No es que yo voy a vivir de la sobrenaturalidad de Dios, que va a encontrar la manera en que me llegue comida. Mire, esta mujer había agotado todos los recursos terrenales, había agotado todas sus opciones, todo lo que el manual dice, paso 1, esto es lo que tienes que hacer, paso 2, es lo que tienes que hacer. Había intentado, mire, cada vez que uno tiene miedo, uno trata de controlar la situación haciendo algo. Y tradicionalmente no es buscando a Dios. Porque hay que esperar mucho con Dios. ¿Ah? Porque ¿y si Dios? Aparte de que ¿y si Dios no quiere lo que yo quiero hacer? Entonces uno comienza a hacer cosas. Y uno se cansa. Y uno se lastima. Y uno gasta recursos que Dios no te ha mandado a gastar. ¿Cierto? Y ahí es donde viene el verso que el pastor puso el domingo. Porque esta mujer lo que hizo fue cavar cisternas. Mira lo que dice Jeremías 2:13. Hay dos cosas que han hecho en contra de mí, dos males me han hecho, dice el Señor. Le está diciendo al pueblo de Israel. El primero, se han alejado de mí, que soy una fuente de agua viva. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes qué es una fuente de agua viva? Que está corriendo todo el tiempo. Está viva, todo el tiempo viene, ya sea de una montaña, ya sea de donde sea, pero no está emposada
está corriendo, siempre está fresca, siempre está oxigenada, nunca escasea. Es una fuente de agua viva y Dios te está diciendo, me has dejado a mí, que soy una fuente ilimitada de recursos, que soy el dueño del oro y de la plata, que todas las estrellas del universo están entre mis dos dedos, me has dejado a mí. Y no solamente me dejaste a mí, sino que tú crees que tú te puedes fabricar un Dios. Que tú crees que tú te puedes fabricar una fuente de agua. No solamente me abandonaste a mí, sino que te cavaste cisternas. Miren, fuente de agua viva, ya estamos claros. Un pozo es una excavación que llega hasta agua subterránea, ¿cierto? Y de ahí sale agua. Y esa agua todavía está razonablemente bien porque está filtrada por piedras, minerales. Es un pozo. Está empozada. No es lo mismo que agua viva. Está empozada, pero es fuente de agua subterránea. Ahora, una cisterna ni siquiera es un pozo. Una cisterna es un pozo que el hombre hace para que cuando caiga el agua de la lluvia quede empozada ahí. Esa era la de peor categoría que había. El agua viva es la número 1. El pozo, 2. La cisterna era un desastre. Y mira lo que dice el Señor. No solo abandonaron la mejor opción, que soy yo, que ni siquiera tienes que cavarla, ya está a tu disposición. Sino que se hicieron cisternas. Y lo más triste que dice el Señor es que se hicieron unas cisternas que ni siquiera pueden contener el agua. O sea, te hiciste un pozo para retener agua y el agua se fuga. Por eso es que uno ve que esas ideas en las que no está Dios son una máquina de chupar plata y tiempo. Y oye, nadie las quiere soltar. Porque ya que tú te metiste como por aquí de profundo, ya no la quieres soltar. Porque si la sueltas tienes que reconocer que todo lo que hiciste estuvo mal. Entonces, en vez de preguntarle a Dios, ¿dónde está esa agua viva? Yo voy a cavar mi pozo, mi cisterna, y digo, Señor, bendice esta cisterna. Porque es así. Y se vuelve una, por eso que usted entiende, ahora usted entiende por qué en el discipulado nosotros venimos y le preguntamos, ¿Dios te mandó? Pastor, que voy a no sé qué. Dios te mandó. A nadie le gusta eso. La gente, como si hubieran mordido un limón. Pero es por su bien. Dios te mandó a hacer eso, porque si Dios te mandó a hacer eso, yo no soy nadie. A menos que suene a pecado. Yo no te puedo decir, no, Dios no te ha dicho. Yo no puedo hacer eso. Porque si Dios no te ha dicho eso, el que te va a tener que recoger dentro de 2 meses soy yo. A decirte, 2 meses más tarde, sin recursos, con las heridas sangrando, vamos a preguntarle a Dios qué quiere que hagas. Entonces la película es sumamente distinta cuando tú le preguntas a Dios al principio. Y esto nunca se cansa, esto nunca se vuelve viejo, este consejo. Así que ya saben. ¿Por qué? Porque cuando más necesidad hay, el diablo aparece envuelto en papel celofán. Cuando la cosa más dura, aparece esa oportunidad que está súper bien, 99.9%, pero hay un tramullo ahí en la esquinita derecha. Y lo que nosotros hacemos es de qué. Y me quiero hacer loco, pero tú sabes que está ahí. Tú sabes que está ahí. Mira, hay veces que tú, más que preguntarte por qué me pasa esto, pregúntate, ¿dónde fue que metiste la pata hace algunos meses que ahora estás cosechándolo? Porque créanme, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados, pero los pecados tienen consecuencias en nuestro propósito espiritual. Hay cosas que se atrasan, hay bendiciones que no llegan. Hay consecuencias. Dios perdona, pero tú te atrasaste en algo. Siempre hay consecuencias de nuestros pecados. Así que esta mujer había acabado sus cisternas, digo, ella tampoco tenía mucha oportunidad. Así que en el verso 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de él, entre la multitud y tocó su manto. Y tú dirás de qué,
esta man no era inmunda. Tenía que tapar, tiene que ser papa. Lo primero que quiero que tengamos claro es que la fe viene por el oír, ¿cierto? Y ella oyó hablar de Jesús. Allá en su lejanía, en su circunstancia. Lo único que es necesario y que es suficiente para que usted salga de donde sea que tenga que salir es que escuche a Jesús. Porque ella estaba allá, apartada de la sociedad, en una condición económica difícil porque no podía trabajar. 12 años, se te acaba todo, brother. Se te acaban todos los ahorros, todo. Que ella solamente escuchó hablar de Jesús. ¿Y qué hizo? Reaccionó y actuó. Y lo que ella tuvo que hacer, miren, no es nada comparado con lo que nosotros tenemos que hacer. Porque ella tenía que meterse entre una multitud. Por cierto, cuando un leproso, cuando una mujer con flujo, cualquiera se mezclaba por ahí, la gente comenzaba a gritar, ¡inmundo! Todo el mundo comenzaba a gritar, ¡inmundo! Así que tú te imaginas la película en la que se tiene que haber metido esta mujer para meterse entre la multitud sin que nadie grite nada y llegar a alcanzar el manto. Porque ¿sabes qué? Cuando la estrella va caminando cerca de él es cuando está más apretada la cosa. Pero esta mujer logró, con la fe que tenía, alcanzar el manto de Jesús. ¿Y la clave cuál es? Ella se decía a sí misma, si tan solo, ¿tú te imaginas? Eso es una locura, porque ella primero que todo en su vida había visto a Jesús. Porque Jesús no tenía 12 años de estar en la tierra ministrando cuando ella podía caminar por ahí. O sea, ella no sabía quién era. Pero ella se decía, si tan solo yo puedo tocar el manto de Jesús, yo seré sana. Y mire, en este punto el principio que quiero establecer es, primero que todo, ¿a quién estás escuchando hoy? ¿Con quién te rodeas? ¿Quién te dice los consejos que tú estás escuchando hoy? ¿Quién te dice qué es lo que realmente está pasando, ha sucedido o va a suceder con tu vida? Porque ella estaba escuchando hablar de Jesús. Miren, parte de la conversación que tuvimos en esta mañana era que yo le decía a María Andreina que en Génesis el Señor le dice a Adán y a Eva, pueden comer de cualquier árbol del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer. Entonces, este árbol no era ningún árbol de manzana, como nos han querido pintar y ridiculizar todo el tiempo, porque la Biblia dice que era un árbol de conocimiento, ¿sí o no? El árbol del conocimiento, o sea, era un árbol de información. Por cierto, la información es terrenal. Y lo que Dios le estaba diciendo a ellos dos es, miren, hijos, yo no quiero que ustedes operen desde el conocimiento. Yo quiero que ustedes operen desde la revelación. Lo único que ustedes necesitan saber es mi voz. Como dice nuestro pastor Mercado, Dios no nos dio la cabeza, el cerebro, la mente para pensar. Nos dio la cabeza, la mente para depositar sus pensamientos en ella. La única razón por la que nosotros tenemos un cerebro es porque el cerebro es el centro de control a los brazos, a la boca, a las piernas. Así que el sistema es que Dios iba a dar órdenes desde el cielo a nuestro espíritu. Desde nuestro espíritu a nuestra mente. Y nuestra mente iba a decir, di tal cosa, ve a tal lugar, haz tal cosa. Si tú escuchas lo que dice Jesucristo, yo no hago nada que no vea, que no reciba la información que mi Padre ha hecho. Yo no digo nada. O sea, el que estaba operando así era Jesús. Ese era el sistema. Dios quería que nosotros trabajáramos como desde la torre de control. Di tal cosa, haz tal cosa, ve a tal lugar. Ese era el sistema. ¿Qué pasa cuando ellos comen del árbol del conocimiento? Ahora hay una lucha
entre la revelación y el conocimiento. Y ahora tú tienes a veces a las iglesias operando más en información que en revelación. El problema de la información es que te crea un contexto, te da recursos para que ahora tú puedas opinar lo que está bien y lo que está mal. Y te creas Dios. El único que puede establecer lo que está bien y lo que está mal es Dios. Pero eso es lo que hace el conocimiento. Por eso que hay tanta gente enredada. Por eso que ahora todo el mundo dice, esto está bien. Ustedes son muy radicales. Eso es el producto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Espero que eso haya quedado claro porque a veces cuando lo decía en voz alta sonaba medio enredado. Entonces, esta mujer, ¿qué tiene en sus manos? Tiene información de que físicamente está mal, ¿cierto? Tiene una ley que dice que ella no puede participar, estar cerca, trabajar. Eso es pura información. Pero cuando ella oyó hablar de Jesús, ¿cuál es la revelación? Si tan solo yo toco ese manto, yo me sano. Entonces tú tienes ahora en la cabeza dos mensajes. Si tan solo toco ese manto, me sano, o tú eres inmunda y no puedes hacer nada. ¿Cuál obedeces? ¿Cuál mensaje obedeces hoy? ¿Qué mensaje estás obedeciendo hoy? Pastor, pero ¿cómo yo sé qué es lo que Dios está diciendo hoy? Hay una cosa que se llama Biblia. ¿Qué es lo que está diciendo Dios desde hace 2000 años? Pastor, es que yo quiero revelación de Dios. Mira, la revelación más grande de Dios es la Biblia. Y nosotros a veces queremos poner nuestros sueños, lo que Dios puso en mi corazón, las visiones, por encima de su palabra. Cuando Él dice, yo he puesto mi palabra aún por encima de mí. Lo que el pastor de Estados Unidos estaba diciendo el otro día es que cuando Dios dice algo se vuelve ley, no solo para el universo, sino para Él también. Dios puso su palabra por encima a nivel de autoridad de Él mismo. Él no va a romper su palabra. Entonces nosotros queremos ir a sentarnos delante de Dios, a llevar una bolsa de información de lo que está pasando acá abajo, de las circunstancias, de las noticias, de mis sentimientos, de mis anhelos y de mis pensamientos y llevárselos a Dios. Y decirle, Señor, tienes que hacer algo. Y Él te dice, toda bendición espiritual y celestial se te ha sido dada en Cristo Jesús. Yo no tengo que hacer nada. Tú tienes que creer en lo que ya yo hice y traer esa realidad del cielo a la tierra por fe, como esta mujer. Así que esta mujer elige, ella decide luchar en contra de la sociedad, de las circunstancias, de su cuerpo. Y si tan solo toco ese manto, sano. Eso para mí es una verdadera locura. Yo me la imagino en el piso, de esquina en esquina. Nadie me ve. Hasta llegar. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer con la palabra que Dios te está diciendo hoy? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Estás dispuesto a caminar en medio de la gente que te está llamando inmunda? Aunque te llamen inmunda por tu bendición. ¿Estás dispuesto a que los demás te señalen y te digan que eres distinto con tal de recibir todo lo que Dios ha dicho que te pertenece? ¿Es información o es revelación lo que estamos utilizando en este momento? Porque puede ser que nuestra realidad sea, pastor, que ustedes no tienen ni idea, mi número tan enmorado, ya no tan rojo. Ajá. Y no necesito tener idea. Porque tu situación terrenal no es capaz de invalidar las promesas de Dios. Tu situación es temporal. Dios es especialista en voltear la situación más complicada, más triste,
en resucitar a Lázaro, en abrir el mar en dos, en sanar leprosos, abrirle los ojos a los ciegos, en multiplicar los panes, en callar la tormenta. Pero nosotros agarramos esa información, porque lo que pasa es que el enemigo ha hecho un trabajo tan brutal en que la información sea tan, te bombardea por todos lados y es tan ruidosa que se nos ha olvidado escuchar lo que Dios está diciendo. Tu situación en la tierra dice algo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Reaccionar ante lo que está sucediendo. Es que usted no entiende, entristecerme, estresarme, no dormir. ¿Sabe lo que es no dormir? Sí, me imagino que sí. O lo que tú tienes que hacer es, ¿qué dice Dios con respecto a esto? ¿Cuáles son las promesas de Dios con respecto a esta circunstancia? ¿Qué es lo que dice mi Padre, que es la verdad, por encima de los hechos de la tierra, sobre lo que está sucediendo en mi vida en este momento? Y a caminar desde esa promesa, a dejar que esa promesa te permita descansar. Nosotros tenemos que descansar en las promesas de Dios. Porque si nosotros creemos que vamos a descansar porque los problemas de la tierra desaparecen. Mira, si tú crees que tú vas a descansar porque lo que sea que te esté molestando hoy se va, estás equivocado. Tú vas a descansar cuando hayas descanso en Él. En que su palabra se va a cumplir. En que Él ya venció. Esa es la paz que Él nos da. No la paz que viene cuando, bueno, es que ahorita mismo mi preocupación principal es que estoy buscando trabajo. Entonces tú piensas que cuando consigas trabajo vas a tener paz. Cuando tenías trabajo la última vez, ¿tenías paz? Hola. Verso 29 dice que apenas esa mujer tocó ese manto, todo lo que los doctores no podían hacer, incluyéndote a ti, sucedió. El flujo de sangre se secó. Ella se dio cuenta que había quedado libre de su aflicción. ¿Tú te imaginas la cara de esa mujer? Porque eso es una película. Eso es que vengo arrastrándome y te digo una cosa, ahí no hay plan B. Porque ya tú vienes arrastrándote y o esto funciona y aquí se va a formar un show, pero el Señor va a estar conmigo, o esto no funciona y yo estoy aquí en el medio de una multitud sangrando. Eso era todo o nada. ¿Tú te imaginas a esa mujer y de repente ya hace así? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido un milagro que no creíamos que iba a suceder? Y Dios es tan misericordioso que aún así, en medio de toda esa película el Señor dice, ¿quién me tocó? Y Pedro dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una multitud aquí, esto está de loco. ¿Cómo que quién te tocó? Todo el mundo te tocó, yo te toqué. Él dice, no. Alguien me ha tocado de una manera distinta. Porque poder, hay alguien que me tocó con una fe. Porque poder. Mira, todos venimos aquí y queremos que Jesús nos toque. Señor, tócame. Señor, quiero sentir tu poder. Pero ¿cuántos venimos aquí con la fe que se requiere para tocar el corazón de Jesús? ¿Cuántos venimos aquí a darle más que a pedirle? ¿Cuántos venimos aquí por lo que Él es, por lo que ha hecho por nosotros y no por lo que pueda hacer? Porque ese tipo de fe provoca la manifestación del poder de Jesús. Fíjate, Él iba por ahí caminando. Ahí en la Biblia no se dice que ese era el plan de Jesús. ¿Él iba para dónde? El doctor Jairo. Pero esta mujer tenía fe. Y en el Evangelio, en el reino, hay principios.
Tú lo que siembras lo vas a cosechar. Para el que cree, todo es posible. Así que esa mujer tocó al Señor. Y él quería saber quién era. Porque quiero que tú sepas, ¿sabes por qué? La gente se pregunta, ¿y por qué él quiere saber quién era? Porque es que Jesucristo no vino al mundo a sanar al mundo de enfermedades. La sanidad del cuerpo no es una prioridad para Dios. La salvación de las almas es una prioridad para Dios. Así que con que esa mujer se hubiera sanado, se hubiera podido sanar e ir para el infierno igual. ¿Usted no ha orado por alguien que se sana y después rechaza el evangelio? Bueno. Sí, pero es que yo estoy bien. Bro, Dios te acaba de sanar. O sea que la sanidad está por debajo de la atadura en ese momento. Pues sí, él me sanó, pero es que yo no voy a dejar esto. Sí. Mire, usted métase en la cabeza que cuando la gente no quiere llegar a los pies del Señor es porque no quiere soltar lo que está agarrando. Todo lo demás es cuento. Ahí es que se me olvidó, cuento. Porque cuando viene la enfermedad, quieres que estás allá afuera. No está ni abierta la iglesia y estás allá afuera. Es verdad. Luego el Señor le pregunta, hey, ¿quién fue el que me tocó? Y la mujer cuando ya como que se vio, como que la tenían como quien dice en el spotlight, la tenían así. Ella dice, sana, ya. 12 años, porque yo te digo, te imaginas una mujer 12 años en el abandono, ¿no? El Señor dice que a mí me encanta Jesús por el amor con el que trata las almas. Mira cómo le dice ahora, hija, el mundo te llamaba inmunda, yo te llamo hija. El mundo te tenía apartada, yo te abro las puertas de mi familia. Ni siquiera a los ángeles se le abrió la puerta de la familia del reino, a nosotros solamente. No importa cómo te llame el mundo, Jesús te llama hija, Jesús te llama hijo. Y mira lo que dice ahí, tu fe te ha sanado, no tus obras. No fue porque viniste hasta acá, fue tu fe. Porque el evangelio, la salvación es por fe, a través de la gracia. Y ahora el Señor le dice, vete en paz. Pero mira, ahí está el orden de las prioridades. Hija, tu fe te ha salvado. Y ya que te salvaste, vete en paz y también estás sana. La sanidad. La sanidad, mira, la sanidad tradicionalmente para el evangelista, y los evangelistas que están aquí saben, es un medio para la salvación. La sanidad nunca es el objetivo principal. Hay gente que ora por alguien y se sana y de la emoción ya van para adelante, dije. Y no le presentan el evangelio ni nada. Triste. Es interesante porque hoy casi que hablaba todo el estudio en la mañana. ¿Sabe por qué uno se llena de ansiedad y de preocupación cuando está enfrentando situaciones complicadas? Porque, por cierto, las situaciones complicadas van a suceder. Nuestro Señor nos dijo antes de irse, aflicciones vendrán. Pero cuando las aflicciones vengan, confía en mí, ten fe en mí, porque ya yo vencí al mundo y a las aflicciones. Entonces la pregunta es, ¿por qué si Jesús dice todo esto? ¿Por qué si Él es todo esto? ¿Por qué si yo vengo hoy y escucho, así como esa mujer escuchó ese día, yo estoy escuchando hoy? ¿Por qué si yo estoy escuchando hoy, yo tomo una decisión distinta? ¿Por qué mi reacción al miedo y a la ansiedad no es buscar la voluntad de Dios, sino hacer cosas, controlar? ¿Sabes por qué? La razón por la que nosotros nos ponemos ansiosos es porque realmente no creemos que el buen pastor cuida de nosotros. Es porque nosotros vemos las circunstancias,
y vemos la situación y vemos el problema y lo medimos con nuestros recursos, no tomando en cuenta que Jesús está allí. Porque si yo te digo que al lado tuyo, cuando estás enfrentando este problema, está aquel que levantó a Lázaro, está aquel que cerró la boca de los leones de Daniel, ¿ah? Está aquel que hizo que lloviera fuego del cielo con Elías. Si yo te digo que el creador de los cielos y la tierra está a tu lado frente a ese problema, ¿tú tuvieras miedo? No, ¿verdad? Entonces, si tienes miedo, es porque realmente no creemos que el buen pastor cuida de mí. Mire, antes de cerrar, yo quiero que si usted ahorita mismo, o si en el pasado también, ha sentido esto, yo quiero que usted haga una oración conmigo. Amén. Diga: Señor Jesús, yo te pido perdón. ¿Podemos ponernos de pie? Señor Jesús, yo te pido perdón porque no he confiado en ti, porque no he creído que cuidas de mí, porque no he creído que eres el buen pastor y le he dado paso al miedo y a la ansiedad en mi corazón. Hoy me arrepiento y hoy creo y confío en que tú eres mi Señor, en que tú eres el buen pastor, en que tú cuidas de mí y que ni así la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni el pasado ni el futuro, ni ninguna cosa creada me puede separar de tu amor. Yo echo fuera de mi corazón toda ansiedad, todo miedo, todo temor. Yo declaro libertad sobre mi vida y pongo mis ojos en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Todos decimos...